decirte en esta tarde que te necesitamos desesperadamente. Te necesitamos más que la vida misma. Porque cada día podemos experimentar que si tu presencia no está en nuestra vida y sobre nuestra vida, nada tiene sentido, Señor. Por eso en esta tarde yo imploro por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, que puedas estar en medio de esta enseñanza para que mis hermanos puedan entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando sobre la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Y hemos tocado dos principios. El primero fue hacer discípulos, porque dijimos, ¿por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Nosotros podríamos conocer 1000 promesas y poder conocer quizás un poquito de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Pero cuando un hombre o una mujer conoce lo que es la voluntad de Dios para su vida, a la luz de la palabra, entonces es como que si nosotros tenemos un mapa, ¿verdad? Cuando llegamos a un país y no le conocemos, necesitamos de un mapa, necesitamos ser orientados por las personas que ya conocen el lugar. Es de igual manera cuando estamos siendo introducidos dentro del reino de Dios. Necesitamos conocer este mapa para que nos guíe en cada área de nuestra vida. Conocer esa voluntad es saber cómo actuar como madre, cómo actuar como amigas, cómo actuar como hijos del Dios Altísimo. Así es que hemos hablado ya de los dos primeros principios. Dijimos que íbamos a hablar de 5 principios. Los dos primeros, hacer discípulos. El segundo principio del que estuvimos hablando también fue dar gracias a Dios en todo. Y hoy estaremos hablando sobre el tercero, que es someterme a todas las autoridades. Sobre eso vamos a hablar. Y ahora, no sé, Lolita está aquí en El Salvador, y si está por ahí, pues saludos, Lolita. Le damos la bienvenida a nuestro país. Estamos felices de tenerla con nosotros. Pronto vamos a vernos y compartir. Pero si no, pues ahora usted tome nota de las citas bíblicas, porque creo que no habrá quien esté transcribiéndolas ahí en los comentarios. La cita en la que vamos a fundamentarnos en esta tarde es en Romanos capítulo 13, versículo 1. Escuche esto. Dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oiga, qué principio más tremendo, demandante, fuerte quizás, ¿verdad? Por así decirlo. Vamos a ir desglosando poco a poco cada una de las partes que están dentro de este versículo. Dice, la palabra someterse, mira el significado según los originales de la Biblia. Dice que tiene que ver con ser subordinado, colocarse bajo, sumiso, obedecer. Entonces entendemos que los versículos anteriores que nos dicen, ¿verdad?, que toda persona sométase a las autoridades superiores, es como si nos estuviera diciendo la Biblia a través de estos significados, ampliación de la palabra someterse, como si nos estuviera diciendo, colóquense debajo de las autoridades, sean sumisos ante ellas, obedezcan. Oiga esto, colocarse debajo de. Cuando estaba preparando este estudio ya hace unos 2 o un poco más de años, el libro de Principios del Reino, recuerdo que el mejor ejemplo que vino en ese momento fue una sombrilla. Y en el libro ahí aparece literalmente una sombrilla. No sé si van a alcanzar a verla, ¿verdad? La sombrilla que nosotros usamos para la lluvia. ¿Por qué una sombrilla? Porque no es verdad que una sombrilla nos cubre del sol, así como de la lluvia.
Entonces, cuando nosotros estamos bajo esa sombrilla, estamos siendo cubiertos de esas adversidades, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que cuando el Señor Jesucristo está enseñándonos acerca de el sometimiento a través del apóstol Pablo, entonces es como si nosotros nos metemos debajo de la poderosa mano de Dios. Y allá más adelante vamos a ver esa bendición que trae el someternos debajo de esa poderosa mano. Entonces, sometiéndonos bajo toda autoridad, nosotros quedamos cubiertos y protegidos por el poder de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ir a algunos versículos más que nos hablan sobre este tema. Y vamos a leerlos a la luz de la Biblia. Qué importante, queridos amigos, queridos discípulos, es siempre poder escudriñar lo que dice la Biblia sobre una palabra en particular. Y en este caso estamos hablando de someterse, sometimiento. Entonces, oiga esto. ¿Qué dice la Biblia sobre someterse y a cuáles autoridades es que debemos nosotros de someternos, ¿verdad? La primera autoridad a la que nosotros debemos de someternos lo encontramos allá en Santiago capítulo 4 versículo 7. Oiga lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Un hijo de Dios en sujeción a sus autoridades va a recibir la fuerza y el poder para poder resistir al enemigo en los tiempos en que él viene como para tentarnos o que viene como para atacarnos. Recordemos que nuestra lucha no es con carne, no es con sangre, sino contra las potestades. Pero mire, qué hermoso poder comprender el significado de esta palabra someterse, porque eso nos va a evitar muchísimas cosas que nosotros tendemos a hacer por ignorancia. Un hombre, una mujer que vive, que busca permanentemente vivir bajo la autoridad del Señor Jesucristo, en sujeción, bajo la poderosa mano de Dios. Oiga, eso mismo hace que el enemigo se detenga, que eso mismo provoca que el enemigo de alguna manera te respete. Quizá usted diga ahora mismo, bueno, pero ¿y entonces y a dónde queda la lucha espiritual? Bueno, no me voy a meter en ese tema porque no es de lo que nosotros vamos a hablar ahora, pero sí es importante que usted y yo conozcamos que el principio de la humillación hacia Dios hace que se resista a las potestades. Él huye, ¿verdad? Y entonces nosotros quedamos siempre bajo esa cobertura caminando en libertad con nuestro Padre Celestial. Vivir bajo sujeción a Dios nos da autoridad para gobernar en la familia. Vivir bajo la sujeción a Dios nos da autoridad a donde quiera que nosotros vayamos. Oiga esto. Cuando usted y yo de verdad buscamos a donde llegamos, buscamos la autoridad delegada y decidimos someternos en humildad, en sencillez de corazón, automáticamente, por decirlo así, quedamos cubiertos, quedamos protegidos. El mundo espiritual, quiero hablar un poquito de eso. El mundo espiritual, a veces nosotros pensamos que cuando hemos hecho esta oración del pecador y que nosotros ya hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, es como si viviéramos en una burbuja. Y la verdad que no es así. Siempre estamos expuestos a las diferentes adversidades que puedan estar alrededor de nuestra vida. Pero de ahí viene la sujeción y la humildad con la que nosotros vengamos y nos pongamos bajo la poderosa mano de Dios para estar cubiertos. Bien, porque ya hemos dicho que el enemigo no puede tocarnos arbitrariamente. Él tiene que venir delante de la presencia del Señor y pedirle permiso para tocar a cualquiera de sus pequeñitos. Oiga este ejemplo. Estaba Pablo, dice la Biblia, allá en Hechos, capítulo 19, del versículo 11 en adelante. Dice que Pablo estaba haciendo muchos milagros, estaba siendo usado poderosamente por la mano de Dios.
Aún los pañuelos eran ungidos de alguna manera, ¿verdad? Y los enfermos eran sanados allá donde llevaban esos pañuelos. Debe de haber sido muy fascinante, de verdad, mirar cómo el Señor usaba a nuestro hermano Pablo para echar fuera demonios, para resucitar muertos, para que los enfermos sanaran. Debe de haber sido maravilloso. Y estos discípulos que andaban detrás de Pablo tuvieron esa oportunidad divina. Entonces, pero dentro de todos esos seguidores estaban unos exorcistas ambulantes. Así dice aquí la historia. Y oiga, y eran judíos. Y ellos estaban quizás maravillados, anonadados de lo que Pablo estaba haciendo, de lo que Dios hacía a través de la vida de Pablo. Y ellos empezaron a querer imitar a Pablo. Qué tremendo esto de las imitaciones, porque creo yo que a muchos nos ha acontecido, que de pronto vemos que el Señor está usando de maneras poderosas a fulano, a mengano, y nosotros venimos y queremos empezar a hacer lo mismo. Cuidado, no imitemos. Dios, el Señor, le reparte a cada uno conforme a su voluntad los dones. A unos de sanidad, a otros de enseñanza, a otros de profecía, a otros de liberación de demonios. Y en fin, cuidado con las imitaciones, porque aquí podemos ver que los hijos de Seba, así dice la historia, querían imitar y quisieron empezar a hacer exactamente lo mismo que Pablo estaba haciendo. Pero mire, la historia cuenta que los demonios empezaron a hablar, ¿verdad? Y tenga cuidado con eso. Deje de andar queriendo hacer hablar a los demonios. No se meta tanto con los demonios. Metámonos con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos nosotros que andar invocando todo ese mundo oscuro del cual el Señor ya nos sacó? Un día yo decía, mire, hago como un pequeño paréntesis. Un día yo le decía a alguien, mire, yo hace 23 años que me divorcié del enemigo y de toda potestad del mal. Ahora estoy comprometida con el Cristo de la gloria. Entonces, ¿a quién debo de seguir? ¿A quién debo de amar? ¿A quién debo de invocar? ¿A quién debo de honrar? Al Señor Jesucristo, porque mi asunto es con Él, para Él y en Él. Bien, entonces aquí estaban estos imitadores queriendo hacer lo mismo que Pablo. Pero mire, los espíritus inmundos empezaron a hablar y dijeron, a Pablo conocemos. Bueno, a Jesús conocemos. A Pablo conocemos. Pero ¿y ustedes quiénes son? Claro, mire, aquí hay una enseñanza poderosa. Usted y yo sabemos la vida de Pablo, conocemos mucho sobre el testimonio de nuestro hermano Pablo, un hombre que desde que se convirtió a Cristo, desde que vino a los caminos del Señor, podemos observar cómo él se guardó de caminar bajo la poderosa mano de Dios, cómo él de verdad se hacía vida en él, que caminaba en esa sujeción y de esa manera él iba resistiendo al enemigo. El enemigo no podía tocarlo porque Pablo era un hombre obediente, sujeto a sus autoridades. Entonces, aquí tenemos nosotros que entender que el enemigo nos respeta, que nosotros gritemos, saltemos o cuánto conocimiento tengamos, o cuánto sirvamos en la congregación, o cuánto nosotros asistimos a la congregación. Él en verdad lo que respeta es aquellos que hacen la voluntad del Padre de los cielos. Fíjese que aquí en Marcos capítulo 4, por ejemplo, capítulo 3, en Marcos capítulo 3, hay un pasaje a partir del versículo 31 al 35. Mire, dice ahí que la gente se agolpaba y venían detrás de Jesús porque Jesús estaba sanando y liberando de los demonios. Pero de pronto llega su madre y llegan sus hermanos. Aquí lo dice en Marcos capítulo 4, versículo 31. Llegaron y entonces los discípulos fueron a llamarlo y le dijeron, te busca tu madre y tus hermanos. Y oiga la respuesta del Señor Jesucristo de sus propios labios. Él dijo en el versículo 34, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Pero en el versículo 33 Jesús pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y él mismo se responde en el versículo 35 y dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Entonces, a veces nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque nos congregamos, porque servimos y porque le hacemos, hacemos obras, ¿verdad? De ayudar a uno o a otro. Pero qué importante conocer la voluntad de Dios. Estamos hablando de que la voluntad de Dios tiene que ver con someternos a las autoridades puestas por Dios, autoridades superiores, así dice la Biblia. Bien, y lo acabamos de leer en Romanos capítulo 13, versículo 1. Entonces, Jesús nos aclaró quiénes eran sus hermanos, aquellos que hacen la voluntad, someterse a las autoridades. Y vamos a ir viendo. Entonces ya vimos que la primera autoridad a la que debemos de someternos es a Dios. Él es la autoridad suprema, Él es la autoridad, el único Dios verdadero al cual nosotros le debemos honra, honor y gloria. Entonces, aquí vemos que los hijos de Sebas se fueron huyendo, se fueron corriendo, se fueron desnudos y arañados y qué sé yo, qué cosas más les pudieron acontecer. Y mire que los que estaban ahí expectantes, dice el versículo 17, estoy regresando a Hechos 19, versículo 17. La gente que estaba ahí expectante, dice que tuvieron temor y el nombre del Señor era magnificado. ¿A través de qué? De ver el orden del Señor. Que no se trata de que yo digo, que yo pienso, que yo quiero, sino de ver esa autoridad sobre Pablo y ver y escuchar a esos demonios que no respetaron exorcista algunos, sino aquellos que ellos reconocen que son los que van caminando bajo la voluntad divina del Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! El mundo espiritual nos conoce. Ellos saben, así como en el cielo, nuestro nombre está escrito allá en los cielos y somos conocidos por los ángeles. También en los infiernos somos conocidos. Porque Pablo dijo que éramos cartas leídas, ¿verdad? Entonces también los demonios pueden leernos. Ellos también saben si nosotros nos conducimos en sometimiento, en sujeción, o somos personas que vamos por ahí arrogantes, soberbias, altivas, atropellando a las autoridades puestas por Dios. Y ya vamos a poner algunos ejemplos específicos para que podamos entender con mayor claridad. Bien. Veamos otro ejemplo de autoridad. Mire, de un hombre que vivía bajo autoridad, un hombre impío, un hombre que no conocía a Dios. Aquí lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Ahí estaba hablando de aquel centurión que tenía uno de sus trabajadores, estaba enfermo, ¿verdad? Y él va a Jesús y le dice, mi siervo está enfermo. Y entonces Jesús le dice, bueno, mire qué tremendo, porque Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Yo pienso que Jesús, que conocía los corazones, que nos traspasa y conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras intenciones, permitió esta situación para darnos un ejemplo sublime a todos aquellos que ahora venimos detrás de Él. No es que Jesús fuera tan sorprendido por este centurión. Mire, Él le dice, yo iré y le sanaré. Y ahí es donde el centurión le responde y le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Y empieza a darnos una cátedra este centurión. Oiga esto, empieza a decir ahí en Mateo capítulo 8, versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Oiga esto. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces él está hablando de que él sencillamente da la orden y sus siervos van y la ejecutan. Y dice la Biblia que al oír esto, el Señor Jesucristo quedó maravillado. Y él dijo que no había encontrado tanta fe, ¿verdad? Dentro de Israel, ¿verdad? Él fue impresionado. Y entonces dice Jesús, ¿verdad? En el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Y yo no quiero resaltar tanto lo de la fe del centurión. Quiero resaltar lo de un hombre sujeto a sus autoridades. Él tenía un conocimiento pleno de lo que significaba estar sujeto, pero también conocía lo que significaba el dar una orden, ejecutar una orden. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esta experiencia tan impresionante? Aún Jesús fue impactado. ¿Cómo nosotros no vamos a ser impactados? ¿Qué tenemos que entender? Que cuando nosotros estamos caminando bajo esa sujeción, bajo la poderosa mano de Dios y sometiéndonos a toda autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra cabeza, va a suceder esto. También las personas que vienen detrás de nosotros van a someterse. No van a entrar en rebelión y no van a entrar en una contrariedad constante, sino que vamos a hacer esto, vamos a decirle, tú ve a hacer esto, y esa persona lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a reconocer que tú eres un hombre o una mujer bajo autoridad. La autoridad suprema y las autoridades puestas por Dios aquí en la tierra. Pablo también nos enseñó en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Mire qué hermoso. Dice ahí el orden de las autoridades. Dice el versículo 3 de 1 Corintios capítulo 11. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Oiga esto, póngale atención, porque de esto depende lo que sigue. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios, Cristo, el hombre, la mujer. ¿Qué diferente sería nuestra vida si en verdad nosotros respetáramos la autoridad que a cada uno le corresponde? Bueno, no tenemos nada que decir del Señor Jesucristo. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así dice la Biblia en Hebreos. Entonces, mire, Jesús completamente sujeto a su Padre Celestial. Lo vemos, bueno, lo hemos estado viendo en las diferentes citas bíblicas en las 2 lecciones anteriores, cuando Él dijo, porque yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque yo no hablo de lo mío, sino de aquello que mi Padre me ha enviado. ¿Y qué diremos de Isaías 53? Cuando dice que el Padre quiso quebrantarlo a padecimiento, y Jesús fue como una oveja al matadero, entonces obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ahí es donde empieza el verdadero problema. Dios y Jesucristo, el ejemplo perfecto, la perfección de la sujeción, la perfección de la obediencia, la perfección del sometimiento a toda autoridad. Porque la única autoridad sobre el Señor Jesucristo es su Padre. Bien, entonces, si usted leyó ahí o oyó bien juntamente conmigo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, dice ahí, y la cabeza del hombre es Jesús, y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Por qué tanto problema de las mujeres de sujetarnos a los hombres? ¿Por qué tanta rebelión del hombre con las autoridades? Bueno, sencillamente porque no estamos cumpliendo con lo que la Biblia nos manda a través de enseñanzas como estas. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta rebelión en las diferentes oficinas donde nosotros trabajamos? Y lo vemos a la luz del día. ¿Por qué los países están en un caos moral, espiritual, en decadencia monetaria? ¿Por qué? Bueno, yo le tengo una noticia. Es por causa de la rebelión de nuestro corazón. Y usted, si se queda conmigo durante toda la enseñanza, lo va a entender más claro que nunca. Bien. Entonces, aquí tenemos en la tinta, tenemos a la sujeción. El hombre está bajo Cristo y la mujer bajo el hombre. Y para esto, para completarlo, yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 5 versículo 22. Oiga, esto es importantísimo. Aunque ahí usted va a decir, bueno, pero ahí habla del matrimonio, permítame. Efesios capítulo 5 versículo 2 dice textualmente, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vaya
que en 23 años he oído predicar sobre este versículo innumerables veces. Y se le impone a la mujer que debe de estar sujeta bajo la cabeza de su marido. Y gloria a Dios por ello. Pero hace algunos días y constantemente estoy oyendo de mujeres que se quejan y se lamentan y se duelen y preguntan, ¿cómo someterme a un hombre que no está sujeto al Señor Jesucristo? Que no está bajo la sujeción del Señor Jesucristo. Por supuesto, no se preocupe, mi respuesta siempre es la misma. Haz tú tu parte, porque un día estarás delante del trono del Señor Jesucristo y tendrás que dar cuentas de cómo fue tu conducta. Entonces, y siempre digo esto también, por causa de Jesús tienes que someterte. Por supuesto que nosotros a las autoridades terrenales nos sometemos con entendimiento. A Dios y al Señor Jesucristo nos sometemos ciegamente, sin preguntar, sin cuestionar. A las autoridades terrenales sí debe de ser con entendimiento, porque ¿qué le diré yo a una mujer que su esposo le está pidiendo cosas desordenadas, como el robar, como el matar, como el tirarse a un barranco, como ir a hacer pues cualquier fechoría, ¿verdad? ¿Cómo podría yo decirle a esta mujer si tienes que someterte? Cuidado, con entendimiento y comprensión de lo que la palabra nos manda. Bien, entonces, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así lo dice la Biblia en Efesios capítulo 5, 22. Y le dice al hombre, oiga, dice más adelante, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y entonces ya vimos atrás que Cristo la cabeza también del hombre. Y le dice al hombre, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Claro, por supuesto que cuando nosotros convivimos con un hombre, con una autoridad que está sujeta al Señor Jesucristo y que da estas evidencias, que da estos frutos de amor, de respeto, de educación, de honra, entonces por supuesto que es mucho más fácil y sencillo dejarnos llevar como un corderito. Pero ¿qué diremos nosotros cuando son autoridades difíciles de sobrellevar? Llámese esposo, llámese jefe, llámese como usted le quiera llamar. Bueno, ahí mismo en ese capítulo, versículo, denme un segundo, pero siempre en el capítulo 5 de Efesios, Pablo le dice a los siervos, le dice que deben de someterse. No lo tengo aquí. Si alguien me ayuda y lo busca entre los que están aquí conectados, y por favor, es donde dice que aún a los siervos, a los amos difíciles, aún a los ásperos, nosotros tenemos que someternos. Oiga esto, querido amigo. ¿Se recuerda de aquella porción del proverbio que dice que la palabra blanda aplaca la ira? Y que también ha oído este dicho del mundo que dice que violencia engendra violencia. Entonces, es aquí donde nosotros necesitamos aplicar la sabiduría divina. Si violencia engendra violencia, si yo convivo con una persona, con un jefe violento, si yo convivo con un esposo o con una esposa violenta y problemática, si yo convivo en el medio de mi iglesia con personas también contenciosas y difíciles, y estoy hablando de autoridades, pero cuando yo vengo en sujeción, en humildad, y vengo para ponerme sumisa, con palabras blandas. ¿No es verdad que la gracia de Dios se derrama sobre nosotros? ¿No es verdad que esa gracia que se derramó sobre el Señor Jesucristo viene sobre nuestras cabezas? Entonces, eso hará que nosotros vayamos testificando del Señor Jesucristo. Y no solo eso, que a través de ese testimonio, otros también
puedan aprender la divina importancia de poner por obra lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero también ahí en Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No le está hablando solo a las esposas que deben de someterse a los esposos, sino que aquí generaliza, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabe lo que significa el someternos unos a otros? Es tan importante el poder tener a quien darle cuentas de nuestras debilidades, de nuestra conducta, de aquellas áreas que aún nosotros estamos ahí dejándonos labrar por el Señor Jesucristo. Siempre es menester, es de vida o muerte tener una autoridad superior sobre nosotros para quien ir y compartirle y que nos indique y que nos ayude y que nos recuerde. Sí, usted y yo tenemos al Espíritu Santo, pero es bíblico cuando dice sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es eso, venir y tener a alguien a quien darle cuentas de nuestra conducta. Bien. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y mire, aquí vamos a ver textualmente cuando dice, habla de obedecerle a los pastores. Importante, nuestros pastores terrenales, aquellos de donde usted se congrega. Este es un tema bastante delicado porque a veces nosotros queremos solo como someternos a las personas que nosotros consideramos que vale la pena hacerlo. Error grave. Nosotros debemos de someternos a toda autoridad, como lo dice Romanos 13:1. Y mire, qué importante someternos a nuestros pastores. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma. Es cierto, son ellos los que velan por nuestras almas. ¿De qué manera? A través de la intercesión, a través de las oraciones, de las súplicas que ellos hacen delante de Dios por nuestras vidas. Y dice aquí, como quienes han de dar cuenta, ellos van a dar cuenta. ¿Saben que allá en Ezequiel capítulo 34, todo ese capítulo habla de la conducta de los pastores y de la demanda que van a tener con el Señor aquel día que ellos se presenten de qué hicieron con las ovejas que le fueron enviadas? Si hicieron bien, van a tener retribución. Si hicieron mal, también van a tener retribución. Entonces a nosotros no nos compete andar juzgando si este pastor merece que yo me sujete o no. La Biblia dice que nosotros debemos de someternos a nuestros pastores terrenales. Porque ellos velan por nuestras almas, ellos van a dar cuenta de nosotros. Y también dice ahí, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Por qué no es provechoso? ¿Se imagina usted ahora mismo a su pastor o a la esposa de su pastor postrada delante del Señor en oración y diciéndole, Señor, ayúdame, ya no aguanto a fulano o a mengano, ayúdame porque este fulanito o esta fulanita me está haciendo demasiado cargoso? Por eso dice aquí el escritor de Hebreos que entonces esto no será provechoso. Porque qué tristeza será que allá en el cielo se estén oyendo ese tipo de comentarios, ese tipo de oraciones que van en contra de nuestra bendición. Porque si ellos no están orando, si ellos no, imagínense la diferencia. Señor, yo ruego en esta hora para que tú bendigas grandemente a fulanito o a menganito. Vaya, yo quiero ese tipo de oraciones por mi vida. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el resultado de que hayan ese tipo de oraciones a favor nuestro delante de la presencia de Dios? Sino que seamos sumisos, sujetos a las autoridades puestas por Dios sobre nuestra vida.
La palabra de Dios nos traza un orden divino en cada área de nuestra vida. Aquí podemos observar que el propósito es llevarnos a una vida de obediencia y sujeción bajo toda autoridad, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13-14. Ahí mire las instrucciones de Pedro, el apóstol Pedro. Dice, por causa del Señor, oiga esto, no por causa de su esposo, no por causa de su jefe, no por causa de la autoridad de este país, sino que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. He conocido muchas personas que trabajan con el gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Y hace un corto tiempo, estuve hablando con una de ellas y ella me comentaba el desorden, la anarquía y aquello en que cada quien hace lo que quiere y algunos llegan a los horarios correctos, otros llegan a sus horarios correctos, pero se van para hacer sus cosas personales, salen para hacer sus compras. Si no tienen trabajo, pues se ocupan en su chat, se ocupan en estar preparando sus propios estudios. Y bueno, entonces mi consejo para ella fue que alguien tiene que marcar la diferencia dentro de esa vida de ociosidad y de irreverencia y de irrespeto. Alguien, tiene que haber uno que sea luz, tiene que haber uno que dice, yo soy hijo de Dios y voy a marcar la diferencia a donde vaya. Entonces yo le sugería que la gente que está alrededor de ella pueda ver que ella es puntual, ¿verdad? Que ella llega temprano, que cumple con su trabajo y no solo con su trabajo, sino que también se dispone para ir una milla más en la medida de lo que le sea posible. Someterse a las autoridades, jamás lo hagas para el ojo del hombre. Tienes que hacerlo para Dios, como para el Señor y no para los hombres, porque es de Él que vamos a recibir nuestra recompensa. Entonces ahí tenemos a nuestro hermano Pedro diciendo, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por causa de quién debemos de someternos? Por causa del Señor. ¿A quién debemos de someternos? A toda institución humana, ¿verdad? ¿Para castigo de quiénes han sido puestas estas autoridades? Para castigo de los malhechores. Oiga esto, importante. Si nosotros vamos en esa senda antigua, procurando hacer la voluntad de Dios en nuestro diario vivir, bueno, las bendiciones nos van a seguir. Me encanta citar constantemente aquellas palabras del rey David cuando dijo en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mire, ¿cómo no le va a seguir a usted el bien y la misericordia si usted está respetando todas esas autoridades que Dios ha puesto? ¿Para qué? Para doblegarnos, para hacernos mansos, para hacernos humildes. Autoridades, nombres de padres. Bueno, ¿qué diremos de los padres con sus hijos jóvenes? ¿Qué diremos, verdad, a esos jovencitos que están en rebelión contra sus padres, que van por ahí haciendo lo que les viene en gana? Qué triste, ¿verdad? Porque lo que están sembrando a la larga los alcanzará. Esas consecuencias te van a alcanzar. Y ya vamos a ver qué más dice ese versículo del capítulo 13 de Romanos. Bien, entonces el someternos tiene que ver con dar cuenta de nuestra vida. Ya lo dijimos a otro superior, ¿verdad? Pedir consejo y ayuda en el momento que sea necesario. Oiga esto nos guarda de cometer errores y nos lleva a ser testimonio de honra en este mundo, no solo para cumplir un mandamiento, sino para ser exaltados por nuestro buen Dios en Cristo Jesús. ¿Acaso no dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Queremos ser exaltados muchas veces fuera de tiempo. ¿Cuándo es el
tiempo, solo en el cielo se conoce. El Kairos de Dios, Él lleva ese reloj donde se va anotando nuestra manera de proceder, nuestra conducta. Mire, el Señor conoce nuestros corazones y sabe el grado de soberbia y de altivez, como también conoce el grado de humillación y de sujeción que nosotros tenemos. Amo un versículo como este porque nos trae tanta esperanza. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. ¿Acaso no es lo mismo que se dijo del Señor Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo y por eso le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla? Vaya, el Señor Jesucristo fue de verdad exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte. Él fue sujeto a su autoridad suprema. Pero también el Señor Jesucristo fue sujeto a las autoridades terrenales. Nosotros vimos cuando el Señor fue siendo llevado en todo su proceso, ya en el juicio, ¿verdad? Cuando fue llevado delante de Pilato, cuando fue llevado delante del sacerdote, y entonces vemos cómo Jesús guardaba sus labios, callaba. Y mire, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 23, que cuando a él lo maldecían, dice que él no respondía con maldición, ¿verdad? Sino que llevaba su causa al juez que lo juzga todo. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor Jesucristo? De verdad, personalmente le digo, necesito desesperadamente aprender de mi Maestro Supremo. Esa humildad. ¿Por qué? Porque es esa humildad la que en verdad nos va a traer la exaltación aquí en la tierra. No hasta que lleguemos al cielo, sino aquí en la tierra. ¿De qué manera seremos exaltados? Bueno, en su lugar de trabajo, con un ascenso, con una mejora salarial, y su esposo mismo, su cónyuge mismo, su esposa misma, quizá va a traer una honra sin igual, hablando atrás de usted, pero no mal, no para señalarle, no para condenarle, sino para decir, vaya que ese hombre, vaya que esa mujer en verdad está cumpliendo el ministerio que Dios le ha asignado en su hogar, ¿verdad? Y ahí estamos siendo exaltados muchas veces a través de los hijos. Así dice también el Proverbios 31, a la mujer virtuosa sus hijos la alaban y su esposo también la alaba, ¿verdad? Muy bien, y esa es la exaltación que nuestro Padre Celestial nos promete después de venir y sujetarnos a una autoridad mayor como a una autoridad menor. Le pongo un ejemplo. Su jefe podrá ser una autoridad mayor, pero también el vigilante que está en la entrada del supermercado es una autoridad menor, pero al fin es autoridad. He aprendido, quizá para poder ir en esa senda antigua, sin procurar salirme de la calzada, que a donde llegue debo de reconocer primero que nada la autoridad de ese lugar. Llego a una iglesia, yo identifico prontamente quiénes son las autoridades de ahí, quiénes son los pastores, ¿verdad? Vengo a mi casa, sé que aquí hay una autoridad y que es mi esposo. Llego a un supermercado, ahí está un vigilante. Llegamos a una colonia privada, ahí hay un vigilante. Entonces, a donde lleguemos, importante reconocer la autoridad puesta por Dios. Bien. Y mire qué más dice el versículo, capítulo 13 de Romanos, versículo 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oiga esto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Dejemos hasta ahí y luego vemos la última parte. Ya vamos avanzando con el tiempo, así es que voy a correr un poquito. La palabra resistir, según los originales de la Biblia, tiene que ver con
pararse en contra de. Así es que usted y yo tenemos que saber que cuando afrentamos a nuestra autoridad, quien quiera que sea esa autoridad, estamos parándonos en contra de Dios. No de la autoridad, sino de Dios mismo. Es a Dios a quien estamos resistiendo, no es a las personas. ¿Se recuerda en el Antiguo Testamento cuando los israelitas resistían a Moisés? El Señor les dijo constantemente: no te han desechado a ti, no te han resistido a ti, es a mí. Se lo dijo también al profeta Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces, pero hoy en el Nuevo Testamento es lo mismo. No es a las personas, no es a las autoridades a quien estamos desechando a nuestro Padre Celestial. Resistir en los originales significa eso, pararse en contra, oponerse. Sin embargo, hay excepciones para resistir a una autoridad. Quiero ponerle unos ejemplos rápidamente. Allá en Hechos capítulo 4, del versículo 17 al 20, encontramos que estaba Pedro y Juan, ¿verdad? Estaban predicando y los tomaron y les empezaron a intimar los judíos y les dijeron que les prohibían que siguieran hablando sobre Jesús y sobre ese evangelio. Y mire la respuesta de Pedro y Juan. Respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Por eso lo vuelvo a repetir: a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, obediencia ciega, sin cuestionar, sin preguntar. A las autoridades terrenales debe de ser obediencia con entendimiento. Otros ejemplos que nos pueden servir en relación a resistir la autoridad. Bueno, las parteras allá en Éxodo 2:20, cuando ellas desobedecieron las órdenes de Faraón, ¿verdad? Y dice la Biblia que el Señor le hizo bien a ellas y a todas sus familias. Mire, sabiduría, entendimiento. Por eso digo, usted no se puede sujetar a una autoridad que le está guiando hacia la perdición, hacia la maldad, hacia todo aquello que contradice la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la voluntad de Dios y todo aquello que venga de parte de una autoridad, vaya y examínelo a la luz de las Escrituras. Bien. También otro ejemplo que nos servirá, los amigos de Daniel, ¿verdad? Que se negaron a adorar la estatua del rey, ¿verdad? Ya en Daniel capítulo 3, versículo 17. Y fueron echados al horno de fuego, y usted ya sabe la historia, ellos fueron librados. Y también cuando el mismo Daniel se resistió a obedecer el decreto, ¿verdad? De dejar de orar al Dios verdadero, y entonces fue echado en el foso de los leones, y usted sabe, también fue rescatado sin ningún daño. Y el último ejemplo que quiero poner, hemos estado hablando sobre esto en uno de los estudios del día lunes, Rahab, la ramera, cuando ella no entregó a los espías, sino por el contrario estuvo dispuesta a esconderlos, aún a sabiendas que ella podía perder su vida por ayudarles a ellos y desobedecer a las órdenes del rey de Jericó. Bien, este es un momento donde usted debe de preguntarse: ¿estoy viviendo bajo autoridad? ¿Estoy viviendo bajo el orden de Dios? También importante que usted se pregunte: ¿estoy reconociendo y respetando las autoridades que Dios ha puesto sobre mí? No se fije en las autoridades que Dios ha puesto sobre otros. Piense en las que Dios ha puesto sobre usted. ¿Qué diremos de todos aquellos que se están saltando las fronteras, los muros, pagándole a coyotes y haciendo esto y lo otro con tal de llegar al lugar de su propio destino, haciendo conforme a su voluntad? Bueno, y quiero decirle que ahí van muchos hijos de Dios, muchos que dicen ser hijos de Dios, pero que quizá por falta de conocimiento un día arman maletas y dicen: yo me voy de esta tierra porque aquí todo va mal.
querido amigo, querida amiga, es sencillamente porque no conocemos al Dios de la Biblia. Muchas veces conocemos al Dios que nos han contado, pero no hemos experimentado que Él es un Dios de orden, y todo aquel que viene caminando bajo su orden divino alcanzará esa misericordia, esa exaltación. Y Él dijo allá en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 parte B: porque yo honraré a los que me honran. Cuando tú te sujetas a tus autoridades, vas a ser honrado por tu Padre Celestial. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia así lo dice. Bien. Y la última parte de Romanos 13:2 dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué es esto de acarrear condenación? La palabra condenación en los originales de la Biblia tiene que ver con juicio, tiene que ver con pena. Penalty en inglés. ¿Qué es el penalty? Bueno, ¿ha visto usted los partidos de fútbol? Cuando uno de los jugadores ha cometido una falta dentro del área el área pequeña y dice penalty, el pito y penalty. Entonces, ¿cuál es el castigo? Que hay un jugador que se pone frente a la meta y de seguro que habrá un gol. Entonces, igualmente, ¿por qué? Porque ese pasó sobre la autoridad del árbitro. Igual es para nosotros. Ese es el significado de la palabra condenación. Vamos a ser sancionados. Las consecuencias nos van a alcanzar por causa de saltarnos las autoridades, de saltarnos los muros y de no respetar el orden establecido por nuestro Padre Celestial. Resultados de someterse a la autoridad. Primero que nada, estamos cubiertos, estamos protegidos. Segundo, agradamos el corazón de Dios. Tercero, damos muestras de un corazón humilde. Deje de rebelarse, pare ya, vaya y póngase sumiso debajo de su Señor, debajo de su señora, ¿verdad? Nos constituimos en bendición para las personas y a los lugares donde nos estamos moviendo. Cuando cumplimos con esta parte de la voluntad de nuestro Padre Celestial, vamos a ser exaltados. Bien, yo le propongo un reto. Haga una lista de todas sus autoridades terrenales. Empiece a enumerarlas y hágase usted esta pregunta: ¿en verdad estoy sometiéndome? ¿Estoy siendo dócil? ¿Estoy siendo por bendición? ¿Estoy siendo por testimonio? Y creo que la respuesta vendrá por usted mismo. Usted no necesita ir y que otro le examine. Respóndase, ahí está el Espíritu Santo dentro de su corazón para que le dé testimonio de cuánto usted está avanzando en este principio de la voluntad de Dios para su vida. Termino con esto. Tito capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales, ahí está Pablo otra vez diciéndole a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Por qué toda autoridad? ¿Por qué a las autoridades? ¿Por qué se imagina usted que sería de nuestras vidas si no hubiera un orden, si Dios no hubiera establecido ese orden divino? Dios, Cristo, el hombre, la mujer, y así en su lugar de trabajo y sucesivamente, sería un caos. Estaríamos absolutamente perdidos en este mundo más de lo que ya estamos. Yo le invito en esta tarde para que podamos orar. Quiero traer una alabanza hermosa que la semana pasada también estuvimos poniéndola, de Jaime Murrell, donde él dice: yo quiero más de ti, ¿verdad? Porque él sabe que si tiene más de Dios y menos de nosotros. Porque esta naturaleza, amados, es renuente, es rebelde. Porque somos hijos de rebelión. ¿Por qué? Porque nuestros padres, Adán y Eva, eran rebeldes, y así nuestros ancestros. Personalmente, yo vengo de una familia donde su nombre escrito en la frente era rebelión. Pero en la medida que nosotros oramos de esta manera y le decimos: quebranta mi corazón, quebranta mi vida,
te entrego mi voluntad. Créame, amado, que si nosotros hacemos esto, una oración diaria, el Señor oirá. Y tarde o temprano vamos a ser sacados. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta tarde, oro por mis hermanos, por mis amigos que están ahí conectados o que posteriormente oirán este mensaje. Oro para que docilites nuestros corazones, para que abras el entendimiento y nos recuerdes la importancia de menguar para que tú puedas crecer y que cada día podamos ver más de ti, menos de nosotros. Pero no solo nosotros, sino los que nos conocen puedan ver más de ti, menos de mí. Yo te insto en el nombre poderoso de Jesús para que docilites tu corazón, para que sencillamente te postres hoy mismo delante de Él y le digas: ayúdame, ayúdame, dame la fuerza, dame el valor, dame el poder para poder cambiar y poder traer gloria y honra. Gloria y honra a tu santo nombre, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Gracias, Jesús. Gracias por esta oportunidad. Gracias, te entregamos nuestra voluntad, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, te entregamos todo, te entregamos nuestro ser completo para que tú hagas tu perfecta, buena y agradable voluntad cada día, Señor, cada día. Gracias, gracias, queridos amigos, queridos hermanos. Bendecimos a nuestra hermana Canelita Miel, donde quiera que se encuentre, la bendecimos y rogamos a Dios que ella pueda cumplir el propósito de lo que está haciendo aquí en este país y que pueda regresar con el bien del Señor hasta su destino. Y también bendecir este medio, la Radio KM, la señal que te bendice. Que Dios le bendiga y hasta es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor.